la razón de la empatía, simpatía, approbation en la economía clásica, refleja una preocupación de los economistas clásicos por una visión más allá de las puras motivaciones materiales. Los economistas clásicos no creían que las únicas motivaciones humanas eran las motivaciones materiales. El trabajo de Jevons es muy importante en este sentido y muchos otros. Quiero entonces, si voy apurado tiempo, saltarme un poco. El argumento es que esa mirada del agente económico como un agente que no solo tiene motivaciones materiales ha aparecido recientemente en los problemas de la economía experimental. Y los problemas de la economía experimental aparecen en las cosas que se llaman los juegos del ultimátum, los juegos de la cooperación, donde uno ve, y si estamos con poco tiempo, no quiero entrar en mucho detalle, pero el juego del ultimátum, solamente para mencionarlo, una interacción donde existen dos jugadores que han sido asignados una cantidad de dinero. El primero es el proponente, el segundo es el respondedor, no sé cómo receptores, muchas veces. Y el receptor puede aceptar o no la oferta del proponente. Entonces, si hay una cantidad de dinero, en teoría, el receptor debiera aceptar cualquier cosa que le ofrezca. Cualquier cosa es mejor que nada. Y sin embargo, en la economía experimental hemos visto que agentes rechazan ofertas que consideran poco dignas, injustas, o acá, esta es una palabra mía que le estoy poniendo a este cuento, y entonces la pregunta es, ¿por qué rechazan algo cuando no tenían nada? No es mejor, ¿sí? Un juego $100, me guardo 99 para mí, le doy uno a Carlos. ¿No es mejor para Carlos tener uno que no tener nada? Mucho mejor. Y la pregunta entonces, ¿por qué alguien podría rechazar esa oferta? Y en los juegos experimentales se ve que se rechazan. Y eso entonces es una invitación para repensar estos modelos de lomo económicos que se fija solo en consideraciones materiales. Hay muchos más ejemplos y Carlos después puede preguntar y comentar sobre eso. Y entonces, eso sugiere dos cosas. Sugiere por una parte que hay unas motivaciones mucho más complejas que las ya descritas, y yo creo que tenemos un poco más en eso más adelante. Y el segundo es, y un tema distinto, pero más o menos parecido, que es hay un efecto de crowding out, de desplazamiento de motivaciones humanas y motivaciones o consideraciones económicas y consideraciones morales, si uno quiere, más que humanas, y consideraciones materiales o directamente económicas. Y existe una serie de autores que han mostrado, han argumentado a través de experimentos y distintos trabajos sobre que estos efectos precios, volviendo a la economía neoclásica, desplazan motivaciones materiales, en algunos contextos institucionales. Y estos problemas que de repente uno dice, solo un economista se podría enredar con una pregunta como esa, porque la respuesta es tan fácil. Y uno podría decir, ¿por qué la respuesta es tan fácil? ¿Por qué no hay más? Si yo le pregunto, le puedo preguntar a Carlos de nuevo, ¿por qué no le pagamos a su hijo para que ordene la pieza? ¿Por qué no le pagas a tu hijo para que ordene la pieza? Si uno, exacto, hay una cosa muy distinta, que es, hay cosas en las cuales no queremos apelar a ese interés material. Y es súper razonable, y sin embargo a veces los economistas se confunden, nos confundimos y pensamos que todo es eso. Existen además una serie de experimentos en ese sentido. Y por otra parte, existen otros experimentos en distintas sociedades, sociedades primitivas para ser más exacto, donde existen mayores niveles de cooperación en estos mismos juegos del ultimátum, en sociedades que tienen mayores relaciones con sociedades comerciales que en sociedades que están más cerradas o aisladas del comercio. Entonces, acá hay una pregunta clave, que es, ¿cuál es la dirección de estas relaciones? ¿Cuál es la dirección de las relaciones entre motivaciones humanas y comportamiento moral? Con interacciones en mercados, en instituciones egoístas y motivaciones morales. Hay una hipótesis, una literatura importante descubierta por Hirschman sobre el comercio dulce, el doux commerce. Y Hirschman, cuando recientemente fallecido también, si también nos cabe como historia económica, esto es muy práctico. Hirschman habla, y mirando para atrás, Montesquieu, Hume y Montesquieu, porque tiene esta expresión que es: el comercio es una cura para los prejuicios más destructivos. Por ello, es casi una regla general
que donde quiera que haya comercio nos encontremos con modales agradables, y donde no haya comercio, allí nos encontramos con modales desagradables. Y hay una relación en el comercio como generador de ese tipo de virtudes. Hay una otra palabra, capital social, en la economía. Y entonces, el problema del concepto de capital social es que es un concepto que cuesta definir de forma bastante más o menos precisa, y también obviamente cuesta mucho medir. Y por lo tanto no me quiero meter mucho en eso. Este argumento ha sido expuesto recientemente por distintos autores, como Dieter McCloskey. McCloskey ha hecho un trabajo importante sobre la virtud y la burguesía. Incluso ha hablado de la necesidad de tener una humanomics, una economía más humana, donde incluye el rol del lenguaje, la retórica, la persuasión en el comportamiento humano. Pero para McCloskey el argumento central, por lo menos su trabajo sobre la virtud de la burguesía, es que es doble. Es, por una parte, ser virtuoso rinde. Ser virtuoso es un buen negocio. Virtue is smart business. Pero no solo eso. El capitalismo también engendra virtudes en los agentes también. Y por lo tanto, son estas dos cosas las que nos viene a importar. Y estas son entonces dos tradiciones que hemos más o menos perdido cuando nos olvidamos de la tradición de la economía clásica y nos quedamos mirando solo la economía neoclásica. Obviamente, la economía de comportamiento moderna recoge algunas de estas cosas, y los experimentalistas modernos son capaces de leer a Smith de los sentimientos morales junto con Samuelson, y no se quedan solo en esa parada. Entonces, para ir cerrando, a partir de lo anterior, uno puede comentar que la economía no puede ser vista solo como una ciencia preocupada única y exclusivamente de la asignación de recursos. Dicho eso, nuestro argumento no significa que el modelo del Homo económicos sea absolutamente inútil. Y hay dos argumentos. Por una parte, un argumento como el argumento de Mill, que es: tenemos que tener modelos parsimoniosos. Y los modelos parsimoniosos implican hacer algunos supuestos simplificadores en muchos ámbitos. Y por otra parte, si uno dice, la teoría de la elección racional es una teoría normativa, pero también podemos tener distintas teorías normativas en defensa de la teoría o el modelo de la elección racional. Por otra parte, asimismo, uno no debe quedarse en expresiones caricaturescas respecto a lo que es o ha sido la historia de la economía. La crítica a John Stuart Mill, que se dice que trataba a los agentes económicos como money-making animals, es una caricatura. La crítica a la economía como una ciencia lúgubre es también una caricatura, y más es una bofetada a los que critican la mirada egoísta de la economía clásica, y podemos hablar después sobre eso. Pero volviendo a lo que debiéramos hacer, debiéramos mirarnos las interacciones sociales, debiéramos estudiar los órdenes sociales bajo sistemas de reglas que surgen a partir de esas mismas interacciones sociales. Estas son áreas que debiéramos volver a traer a los cursos introductorios de economía, no solo al curso de economía e instituciones que uno ve en quinto año, en cuarto año o en posgrado incluso. Dicho una vez más, la ciencia económica moderna no es un desastre. Entendemos mucho mejor que en el pasado cómo funciona la economía, y esto es muy importante porque podemos usar ese conocimiento para implementar buenas políticas públicas y mejorar la calidad de vida de la población. Este es un desafío ético clave de la economía. Pero nos hemos quedado con ese valor como el valor central de la economía, a veces incluso sin declararlo explícitamente. Cuando como economistas estamos defendiendo la eficiencia de un mercado competitivo, estamos exponiendo un juicio de valor. Y aquí dejamos espacio para un crowding out, un desplazamiento distinto. Porque cuando damos a entender que el mercado no considera toda la riqueza de la vida humana, se abre espacio para que sea la deliberación política a través del Estado la que promueva esos valores que el mercado o la vida comercial no provee. Y eso puede dar lugar a una serie de otros problemas. Y esto nos lleva, por último, al tema de cómo reconciliar una economía positiva que es libre de valores, value free, en la expresión de Robinson, incluso de Mill, con el hecho que nosotros, como economistas, a veces no somos muy economistas positivos, porque mal que mal tenemos nuestras preferencias, nuestros valores, y por lo tanto tenemos la economía positiva con los economistas que les cuesta ser economistas positivos.
Y ese entonces es uno de los dilemas que tenemos que tratar. Y disculpo para alargarme un poco. Agradecemos la presentación de Juan Pablo. Ahora se dirigirá a ustedes Leonidas Monte, PhD y Máster en Filosofía de Economía de la Universidad de Cambridge, ingeniero civil industrial, licenciado en Filosofía y Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, autor de The Adam Smith in Context y de artículos en torno al pensamiento de Adam Smith y la ilustración escocesa, miembro del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios Públicos y el directorio del International Adam Smith Society. Fue miembro del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio Santiago, presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile y miembro del Comité Ejecutivo de History of Economic Society. También fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es académico de dicha escuela y Senior Research Fellow en el Center of the History of Political Economy del Departamento de Economía de Duke University. Dejamos la palabra a Leonidas. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un agrado ver a grandes amigos. Una vez dije vieja amiga, estaba la Soledad Llano, que era subsecretaria, amiga pero no y celebro y felicito esta iniciativa en la que Armando y Cristian le han puesto mucho empeño de acercar de alguna manera las humanidades a la economía, que me parece que es un tema fundamental. Lo que yo quiero hacer ahora, ¿todo se puede hacer esto acá? Sí. Lo que quiero hacer, a ver, voy a ser bien honesto, yo llegué ayer, regresé porque estuve viviendo en Duke bastante tiempo y en la mañana hablé con Armando que me dio un poco la idea y me embalé mucho con algunos temas de lenguaje y persuasión que no voy a tratar de tocar y ahora me embalé con lo de Juan Pablo, así que vamos a ver cómo lo agarramos. Vamos a hablar de Adam Smith. La idea es tratar de hablar un poco de Adam Smith y de la relación entre ética y economía en términos muy generales. Como ustedes saben, ¿no es cierto? Adam Smith, esto no es por hacer una biografía, pero nació en Escocia, 1723 y 1790. En 1751 él es nombrado profesor en la Universidad de Glasgow, y su cátedra era profesor, no era lecture, era profesor, que era un cargo importante en esa época, de gran prestigio público, por así decirlo. El profesor de Moral Philosophy era un hombre muy importante en el mundo intelectual, político y cultural. Y es interesante partir por eso. ¿Por qué? Porque su curso de Moral Philosophy él lo dividió en 4 partes. Y quiero partir por esto que me parece relevante. Él lo dividió en jurisprudencia, economía política, ética y teología. No pesca mucho teología, señor. Yo soy de los que creen que Smith era más bien agnóstico. Pero había 3 puntos claves para él, que era la economía política, la ética y la jurisprudencia. Y en el fondo el gran proyecto de Adam Smith era escudriñar en un proyecto de una ciencia social que involucrara la jurisprudencia, la ética y la economía política. Juan Pablo lo dijo, en esa época se hablaba de economía política. ¿Y por qué es interesante esto? Porque de ese curso surgió en el año 1759 su obra más importante, que fue La teoría de los sentimientos morales, que se publica en 1759. Es la obra por la cual en su minuto Adam Smith tiene prestigio internacional, fue muy bien recibida en Inglaterra, en Gran Bretaña, digamos, porque también en Escocia. Hay una carta muy maravillosa que le envía David Hume, donde le toma el pelo, le dice, bueno, siéntate, relájate, pero le da a entender en el fondo que los que habían leído ya la obra estaban muy satisfechos acerca de ella. Y esta obra también es traducida inmediatamente al francés, o sea, pasa a ser una celebridad intelectual con la teoría de los sentimientos morales. Esto le permite viajar al continente, hacer un tour, como era en esa época, como tutor de un duque, el duque de Buccleuch, escocés. Viaja a Francia, a Suiza, conoce a Voltaire, conoce a los grandes, a Diderot, a los enciclopedistas, a los materialistas franceses, etc. Y viaja como 2 años y medio acompañando al duque. Después regresa a Inglaterra, porque se muere el hermano del duque, si no hubiera sido más tiempo. Ahora no se dan esas cosas, Carlos Rodríguez, ¿no? No te ha tocado, bueno. Y regresa y en vez de volver a la academia, bueno, el duque le mantiene una pensión de por vida que era bastante generosa, muy generosa en esos tiempos. Y él se dedica a los próximos 10 años, se vuelve a su pueblo natal, Kirkcaldy, que era como volverse a Melipilla,
Escocia, vuelve a Kirkcaldy y se dedica durante 10 años a escribir una investigación acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, que se publica en el emblemático año 1776. ¿Ya? Y estas son las dos grandes obras de Adam Smith. ¿Y por qué planteo esto? Porque ¿qué es lo que sucedió? Curiosamente, si el éxito o el prestigio de Adam Smith estaba, yo voy a quitarlo ahora, pero no, ¿ya? Estaba en torno a lo que era su ética, su filosofía moral, sucedió algo curioso, porque ese libro después pasó prácticamente al olvido. En el siglo XIX, la teoría de los sentimientos morales, nadie la aplicaba. Prácticamente no se imprimió nuevamente. Gran parte del siglo XX, tampoco hubo mayor atención respecto a la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Y la razón, a mi juicio, es bastante simple. Y es un hecho filosófico o de historia de la filosofía evidente, que en algún momento, justo en esa época de la teoría de los sentimientos morales, surgieron dos grandes corrientes filosóficas, que son Kant por un lado y Bentham por el otro. El utilitarismo de Bentham y la deontología kantiana, que coparon, por así decirlo, esos dos grandes caminos, la ética del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Curiosamente, para que se hagan una idea, cuando se celebraron los 200 años de una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de la nación en el año 1976, se hizo una gran conferencia con los grandes economistas, etc. Nadie se refirió en esa conferencia a la teoría de los sentimientos morales. Y lo interesante es que recién en los últimos 30 años había un resurgimiento, un interés o un renacimiento por la riqueza del pensamiento moral o ético de Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. Y filósofos muy importantes, bueno, entre ellos el economista Amartya Sen, Larmor, Tugendhat, todos han estado estudiando esta obra, que es mucho más rica de lo que aparecía en el siglo XIX y XX, que era considerada como un pequeño